Dios te bendiga en esta mañana. En este día, Dios me ha dado un mensaje para ti. Sabemos que estás pasando momentos difíciles por esta pandemia que lleva más de un año. Así también por los estragos que dejó el huracán Grace, las inundaciones, los terremotos que han sacudido parte de nuestra nación. Y quiero darte mi más sincero pésame para ti y para tu familia por la pérdida de algún familiar querido, así como la pérdida de las cosas materiales. En esta mañana te invito a hacer una oración clamando a Dios para que tenga misericordia por cada uno de nosotros, que Él pueda sanar las heridas del alma y que nos dé consuelo, que nos fortalezca y sobre todo que ponga su preciosa paz en cada persona que está pasando por estos momentos de dolor y de desesperación. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante tu divina presencia, ante todo para darte la gloria y la honra que tú mereces. Gracias te doy, Señor, por la vida y por la salud. También te damos gracias, Señor, por estos momentos difíciles que muchos estamos pasando. Sabemos, Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor, también te damos por todo lo que pasa en el mundo. Sabemos, Señor, que los tiempos cada día serán más difíciles porque tu venida, Señor, está próxima. Creemos por fe que un día tú vendrás por tu iglesia y que esos días están próximos, Señor. Tu palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te doy la gloria y la honra. Amado Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros en este momento. Tú eres el único que nos puedes consolar y fortalecer en estos momentos difíciles. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. El tema que hoy vamos a tratar se llama la paz que Cristo da aún en la aflicción. Y te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Y dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es tu lucha? Como cristianos tenemos muchísimas luchas, tanto físicas como espirituales. Cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, somos presas fáciles para que Satanás nos ataque, y su finalidad es que te alejes de Dios, porque Él quiere destruir la vida del cristiano. Es triste ver en estos tiempos de pandemia que muchos cristianos han dejado de congregarse en las iglesias por temor a contagiarse. Pero es más triste ver que muchos de esos cristianos que no se congregan, verlos en supermercados, verlos en autobús viajando, estando en otros lugares donde verdaderamente se pueden contagiar. La palabra de Dios dice en el Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios quiere que tú te congregues en las iglesias, y si no puedes, entonces congrégate con tu familia, haz el altar familiar y busca de la presencia de Dios en estos momentos difíciles. Satanás quiere que hagamos lo que él quiere. Lo que él quiere es destruir la iglesia, quiere enfriar tu vida espiritual. Pero nosotros, como iglesia, estaremos orando e intercediendo ante Dios para que Él nos ayude a pasar estos momentos difíciles. Recuerda que Jesús está siempre a tu lado y que Él no nos dejará en ningún momento. La palabra interrogatoria de hoy: ¿qué es la aflicción? Y la palabra griega klipsis significa presión, significa tensión, significa angustia, opresión,
tribulación, adversidad, significa pena. Esto es lo que es la aflicción. Y el apóstol Juan nos muestra una conversación que el Señor Jesús tiene con sus discípulos días antes de ir a la cruz, y le advierte que tendrán luchas, pero también les da 3 motivos para que crean que les puede librar de las aflicciones. Y el primer motivo que les da el Señor Jesús es que deben de poner su confianza en Él. El segundo motivo es que Jesús te dice que Él ha vencido al mundo, y el tercer motivo es que dice que Él te dará de su paz. Vamos a ver el primer punto, que Jesús te dice que pongas tu confianza en Él. Después de haber triunfado, después de haber entrado Jesús triunfante a Jerusalén montado sobre un burrito, dice que la palabra dice que se reunió con sus discípulos en un aposento alto, y es ahí donde le dice a los apóstoles que van a tener aflicciones, que van a tener pruebas, que van a tener luchas por haberle seguido. Juan capítulo 16, versículo 1 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre y a mí. Como hijos de Dios, no estamos exentos de aflicciones, de pruebas, de luchas. Y es que es un proceso que debemos de pasar para madurar espiritualmente. Para algunas personas, el sufrimiento llega por medio de una enfermedad, por la pérdida de un ser querido o la pérdida de las posesiones materiales, como un ejemplo lo vemos en la vida de Job. Puede ser cualquier daño, dolor, enfermedad o castigo que se sienta físicamente. Puede ser tanto un daño moral que afecta más las emociones y el ánimo. Nadie está exento del sufrimiento, ni siquiera los que buscan más la santidad de Dios. Porque Dios tiene un propósito para ti, pero tienes que pasar por este desierto de aflicción sabiendo que al final el Señor va a bendecirte grandemente. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sean cosas buenas, sean cosas malas, Dios tiene un propósito para ti en tu vida. El segundo punto que vamos a ver es el que Jesús te dice que Él venció al mundo. Y si Jesús venció al mundo, ten la confianza de que entonces tú tienes esa protección de parte del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podemos ser instrumentos para bien o para mal. Cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios y le servimos, somos instrumentos en sus manos. Pero cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, que dejamos de congregarnos en la iglesia, que dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, que empezamos a ver novelas, películas, que dejamos a Dios a un lado, entonces Satanás nos usa como instrumentos para el mal. En ocasiones, cuando tenemos que ayunar, el enemigo nos ataca usando a algún hermano de la iglesia o algún familiar querido para hacernos perder el ayuno, ya sea que nos haga enojar o simplemente que nos invite para alguna comida exquisita, y ya después de comerla nos acordamos que estábamos ayunando y perdemos ese ayuno. También cuando estamos preparando nuestro mensaje, el enemigo usa instrumentos para desviar nuestra mirada y perder la unción de Dios. Lo mismo sucede cuando estamos orando. Muchas veces el enemigo usa personas que en ese momento vienen y nos interrumpen la oración. Cuando alguien te molesta, recuerda que no es la persona en sí,
que no tienes lucha contra ella. Son huestes del maligno que están haciendo una guerra espiritual contra tu vida. Entonces, en ese momento, repréndelos en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, tuvo muchas luchas contra Satanás. Una de ellas fue cuando le quiso tentar, pero él no pudo contra el Hijo de Dios. Y vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1, donde dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Si tú creías que no puedes ser tentado por Satanás, estás equivocado, porque el tentador anda como león rugiente buscando a quien devorar. A Jesús no lo pudo hacer caer en tentación, pero a nosotros sí nos puede hacer caer. Somos presas fáciles más cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Somos esas presas débiles para Satanás. En Santiago capítulo 1, versículo 13, nos habla acerca de la tentación y dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Para las personas que no saben qué es concupiscencia, la concupiscencia es la codicia, es la ambición, son los malos deseos. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un ejemplo muy triste que yo te quiero dar, que viene en la Biblia, y habla acerca de un hombre llamado David, el rey David, el ungido de Dios, el varón conforme al corazón de Dios. Este hombre, este varón, este rey, descuidó su vida espiritual, y entonces vino Satanás y lo hizo caer en tentación. Yo te invito a que abras tu Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 3, y dice así: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Después siguen los hechos de que David tuvo que mandar a matar a su esposo Urías. Lo mandó al frente de la batalla, lo mandó a propósito para que muriera. Urías era uno de los valientes de David, y David lo tuvo que sacrificar para que su pecado no se supiera. Y a veces nos pasa lo mismo. Cuando tú cometes adulterio, lo haces en secreto. No quieres que nadie se dé cuenta, pero déjame decirte que el Señor lo oculto lo pone de manifiesto para que todos lo vean. No te puedes esconder de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dice la palabra en el Salmo 139. Si subiera a lo más alto, allí tú estás. Si bajara a lo más profundo de la mar, ahí tú estás. Si me ocultara en las tinieblas, aún tu luz resplandece ahí. No podemos ocultarnos de Dios. Y David es lo que hizo. Pensó que lo que había hecho Dios no lo había visto, pero Dios todo lo ve en todo momento. Es difícil para las personas cuando cometen el pecado de adulterio. ¿Cuántos matrimonios se han deshecho por la infidelidad? Sin embargo, Dios en su infinita misericordia te perdona, siempre y cuando te arrepientas verdaderamente del pecado que cometiste. Mas sin embargo, tienes que cosechar lo que sembraste. Dios te perdona, pero no quita las cosas que hiciste. Tendrás que afrontar las consecuencias de tu pecado.
Y esto lo vemos más adelante en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, cuando entonces le dice el profeta Natán a David, dice David, pequé contra Jehová. Y Natán le dice a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, clamando a Dios que tuviera misericordia de ese niño. Pero ya Dios había acordado que ese pequeño muriera. Y al 7º día murió el niño. Cuando tú cometes un pecado, sábetelo que vas a tener consecuencias. Dios te perdona, pero las consecuencias de tu pecado las tienes que cosechar. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador arrepentido. Hay una ilustración de una madre que tiene un niño pequeño de 3 años y lo viste con su ropita blanca. Pero este niño se sale al patio y se cae en un charco donde hay mucho lodo. La madre ama al niño, pero aborrece esa ropa sucia. Quiere quitar esa ropa y lo tiene que transformar poniéndole ropa nueva. Así es Dios con nosotros. Cuando te perdona de tu pecado, aborrece el pecado, te tiene que quitar ese pecado, y solamente a través de la sangre preciosa de Jesucristo es como nos limpia de todo pecado, y así podemos estar limpios ante la presencia de Dios. Jesús venció en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 19:30 dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, que es llevado a su fin, que es completo y que es perfecto. Todos los padecimientos por nuestros pecados, todas las enfermedades, toda la obra de redención, toda su misión terrenal se había completado de una vez y para siempre ahí en la cruz. No habló como un mártir, sino como un triunfador que podía decir: he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús pronunció estas palabras a costa de un gran precio que fue su vida. La deuda del mundo ya ha sido pagada y toda ley ha sido cumplida. Esta es una declaración de victoria de la derrota del mal. La vida ha triunfado sobre la muerte, la esperanza ha triunfado sobre el dolor, la justicia ha triunfado sobre el pecado y Dios ha triunfado sobre el adversario de nuestras almas. Ahí fue donde Jesús quitó el imperio de la muerte que tenía Satanás. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El tercer motivo y el último que vamos a ver es que Jesús te dice que Él te dará de su paz. Juan capítulo 14, versículo 27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y dice el Señor: yo no la doy como el mundo la da. El mundo no te puede dar la paz verdadera. La paz que el mundo ofrece es una paz efímera, momentánea, temporal, que aparentemente te da la tranquilidad y la confianza, pero que está basada en el dinero y en la sabiduría del hombre. El mundo busca paz y tranquilidad en el alcohol, en las drogas, en las religiones. La paz del mundo es una paz escapista, una paz que surge de evitar problemas, de negarse a enfrentar las cosas, una paz que en los momentos de aflicción no te sirve para nada y te abandona. En cambio, la paz que Jesús te ofrece es
la paz que ningún dolor, que ningún peligro o ningún sufrimiento puede disminuir. Es una paz que te da la tranquilidad y la confianza en esos momentos que estás pasando de aflicción, en esa tormenta que amenaza tu vida y tu seguridad. Es una paz tan hermosa que echa fuera el temor y te da la confianza de que el Señor siempre estará a tu lado. La palabra griega eirene significa paz y tiene que ver con la paz interna, la tranquilidad en el alma, que es el fruto del Espíritu Santo. Cristo nos da paz por medio de su sacrificio en la cruz. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 8, dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El cristiano tiene paz en su corazón en un mundo de aflicción y tribulación. Y tal vez alguien te pregunte: oye, estás pasando por un problema muy grande y te veo bien tranquilo. Y nosotros podemos decirle a esa persona: es que la paz de Dios me consuela en esos momentos de dolor. Un ejemplo lo tenemos claro en la Biblia, cuando el apóstol Pablo y Silas estaban predicando a Cristo. Y dice que en ese momento los apresaron, los golpearon y los mandaron al calabozo. Los mandaron a lo más profundo de los calabozos, donde no había ni luz. Les pusieron grillos en sus manos y en sus pies. Los ataron. Y ahí, todos golpeados, sangrentados por las heridas, en lugar de llorar, en lugar de decirle a Dios: ¿por qué, Dios, si nosotros predicamos tu palabra? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? En lugar de estar llorando, ellos empezaron a adorar a Dios. Ellos empezaron a exaltar su nombre. Ellos clamaron grandemente. Hechos 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando tienes la paz de Cristo en tu corazón, así estés pasando por momentos difíciles, tú estarás confiando en el Señor. Un pequeño testimonio: en una ocasión mi esposa fue operada y tenía su herida, y los médicos no sabían que era alérgica al hilo quirúrgico, y se le infectó su herida. Tuvieron que quitarle ese hilo, tuvieron que hacerle la limpieza todos los días y tener la herida expuesta. Y al lado donde estaba mi esposa había un señor que había sufrido un simple golpe en su cuello porque había chocado y tenía un collarín. Y cuando estaba con mi esposa estábamos adorando a Dios, alabándole, entonando cantos. Y él, cuando vio la situación de mi esposa, dijo: ¿cómo es posible que su esposa y usted estén alabando a Dios y mire la herida que tiene y mire el sufrimiento que pasa, y yo que solamente tengo un ligero dolor en mi cuello, yo me estoy quejando? ¿Y cómo es posible que ustedes en estos momentos difíciles adoren a Dios? Es que eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. En esos momentos de aflicción, en esos momentos de pruebas, de luchas, Él nos fortalece, Él da esa paz
que solamente Cristo nos puede dar. Aun cuando tú estás al borde de la muerte, el Señor va a poner su paz en ti. En la Biblia vemos como un hombre llamado Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 59, clamó a Dios en los momentos en que estaba sufriendo. Y dice así: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando tenemos la paz de Cristo en nuestras vidas, por muy duras que sean las luchas, por muy difíciles que sean tus problemas, por muy imposible de sanar que sea tu enfermedad, quiero decirte que estamos confiando en el Señor y sabemos que su paz preciosa siempre nos acompañará y nos fortalecerá. Ya para concluir esta predicación, yo no sé cuál sea tu lucha, yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu desesperación porque un familiar tuyo no sana de esa enfermedad. Yo no sé si tú tengas temor a morir. Yo no sé si tú te sientas mal porque alguien no te comprende. Lo que sí sé es que Jesús te ama y que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Ahí pensó en ti y en mí. Dice tu palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y en este día, yo quiero pedirle a Dios que haga algo en tu vida. Yo sé que estás pasando momentos bien difíciles y te mentiría si te dijera que los días van a cambiar, que vienen días hermosos, que vienen días sin problemas, porque no es cierto. La palabra de Dios dice que cada día vendrán más y más difíciles, porque la presencia del Señor está próximo a venir por su iglesia. El Señor no retarda su venida. El Señor pronto viene por su iglesia y los tiempos serán cada día más difíciles. En esta mañana yo te invito a hacer una oración ya para terminar este mensaje. Tal vez tú con el huracán Grace perdiste algún familiar, perdiste tu hogar, las inundaciones se llevaron todo lo que tú tenías, los terremotos destruyeron tu casa, te quedaste sin nada y estás pensando: ¿qué voy a hacer? El Señor en su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y tú dirás: Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Solo sé que el Señor tiene un propósito para tu vida. Él conoce el futuro. Y si Él permitió que pasaras por estos momentos difíciles, es porque Él te quiere bendecir y quiere que tu fe crezca. Gracias. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, tú conoces los problemas y las luchas que tiene tu pueblo. Tú has visto, Señor, todo el mal que ha sobrevenido a las personas. Muchos no te conocen, muchos no han entregado su vida a Jesús, pero tu palabra dice que clamemos a ti, que tú vas a responder. Ayúdanos, Señor, en estos momentos de dificultades, en estos momentos en que la tempestad, los problemas, las luchas vienen a nuestras vidas, y permítenos confiar en tu presencia. Permítenos, Señor, poner siempre nuestra vida en tus manos. Mejor es un día en tus atrios que estar fuera de ellos. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones. Bendice a cada persona que escuchó este mensaje y permite que sea de bendición para su vida. Yo sé que tu palabra no regresa vacía y que tú vas a hacer algo en la vida de cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús.